Ya hemos buscado la dirección de Dios y vamos a leer Jueces capítulo 19. Un capítulo un poco difícil, porque los hechos que aquí aparecen no son simbólicos, son literales. Todo lo que pasó en ese capítulo es literal. Y la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir que eso sea registrado? Lo vamos a ver ahora con la ayuda de nuestro Señor. Así que vamos a leer a partir del versículo 1 de Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en casa de su padre. Ok. En primer lugar, vamos a tener que poner aquí, ¿quién era la persona, el forastero? ¿Qué cargo ocupaba? Era un levita. ¿Y qué tenía él? Una concubina. ¿Ustedes comprenden qué significa la palabra concubina? Una cosa que no es esposa. Exactamente. La costumbre de aquella época, o sea, la tradición más bien de los pueblos de aquella época, era que para cada esposa el hombre podía llevarse una concubina. Y la concubina servía de ayuda para su esposa, pero el principio, o mejor diciendo, la enseñanza o la tradición en cuanto a la concubina era que en el caso de que la mujer no pudiera dar hijos, el marido tenía relaciones con la concubina y el hijo se contaba para la mujer. ¿Está correcto eso? En el tiempo y la costumbre de ellos tal vez era correcto. No, pero delante de la ley de Dios. No hay ningún tiempo ni ninguna ocasión que lo permita. Dios lo puede tolerar, pero Dios no lo permite ni lo promueve. Pero el problema aquí es que ese hombre que era levita. ¿A ustedes qué les parecería si el pastor Leo tuviera una concubina? ¿Qué dirían? Pero es un siervo de Dios. No sería pastor. Exactamente. Pero lo que está pasando aquí que él no debiera ser levita, teniendo una concubina, y sí era levita. Ese es un capítulo tan complicado, hermanos, que muchos llegan a debilitarse en la fe después de leerlo. ¿Sabe por qué? No lo leen buscando la dirección del Espíritu Santo, como ya lo hemos hecho, y no lo leen comprendiendo cuál es el propósito de Dios. Dice más, versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió al recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Note que el propósito del suegro era que el muchacho, que el varón levita se quedara allí, ¿no? Dice, versículo 8, al 5.º día, levantándose de mañana para irse,
Le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Tengamos en consideración, ¿sabe qué, hermanos? El tiempo, el tiempo semanalmente hablando. Él ya llevaba el 5.º día en la casa del suegro, ¿no? Pero, digamos, ¿qué día salió él para encontrarse con su suegro? ¿No? Eso es muy importante porque no se hacían viajes en sábado. Y si él hubiera salido en domingo, ya era el 5.º día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Digamos que fuera el jueves. Y ahí estaba todavía en casa del suegro. Y dice, versículo 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya declina el día para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche. Era la noche del 6.º día, ¿no? Sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. ¿Llegó ahí qué día? ¿En la noche de qué día? Del sábado. O sea, era un viernes por la noche. Aunque no menciona aquí la palabra sábado, podemos deducir, o sea, por la cronología semanal, ¿no? Dice más, versículo 12. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. O sea, era tierra de hijos de Dios, ¿no? Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. ¿Por qué? Porque el viernes por la noche, la costumbre de ellos, ¿qué era? Pues estar adorando a Dios, recibiendo el sábado. No había nadie afuera. Hasta hoy usted va a Jerusalén, a Israel, la gente, casi usted no ve la gente en Jerusalén caminar en la calle los viernes por la noche. Y los sábados, ¿sabe cómo es? De un lado van los hombres y del otro lado van las mujeres. O sea, los dos lados de la calle, un lado es para hombres y otro para las mujeres. ¿No? Y dice más, versículo 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y ahora está otra evidencia de que era en sábado, versículo 18. Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy ¿a dónde? A la casa de Jehová. Y no hay quien me reciba en casa. A ver, ¿cuál era el día de ir a la casa de Jehová? El sábado. Noten que por eso ya era viernes y ahora él iba a la casa de Jehová. Pero no había nadie que lo recibiera. Y dice, versículo 19, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino aquí para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo.
tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué querían ellos hacer con él? Conocerlo, ¿verdad? Decir: hola, ¿cómo estás? ¿Eso es lo que querían? No. La expresión bíblica para conocer significa tener relaciones sexuales, tener intimidad. Los hombres de aquella ciudad, un viernes por la noche, querían tener intimidad con el levita. Imagínense qué terrible. Estaba la condición del pueblo. Y dice más. Noten por qué el viejo no quiso dejar que el levita se quedara con ellos para que lo conocieran. Dice el versículo 23, y salió de ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. A ver, si fuera solamente por decir hola, ¿cómo estás? Para conocerlo, ¿qué maldad hay en eso? Era algo más que eso. Por eso la expresión conocer en el Antiguo Testamento viene del verbo hebreo que significa tener intimidad. ¿Se acuerdan que después que Adán y Eva fueron echados del Edén, qué dijo? Y conoció nuevamente Adán a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a un hijo. O sea, no es que la volvió a conocer, es que tuvo. Exactamente. O sea, pero la diferencia, el hermano Raúl Anse está mencionando Génesis 19, ¿no? Que habla de Lot en Sodoma. Pero la diferencia aquí es que ellos no estaban en tierra de paganos e idólatras como Lot estaba en Sodoma. Era tierra de ¿quiénes? De la tribu de Benjamín, de los hijos de Dios. Y dice el viejo, para aplacar a los hombres, todavía dice el versículo 24: he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Aquí ya comienza la cosa a ponerse mal y fea. O sea, ¿qué son las mujeres para estos hombres? ¿Objetos, animales o qué? Para que la saquen, aún su hija virgen, para sacarla, para que los hombres tuvieran con ellas lo que quisieran hacer con ellas. ¿Qué papel jugaba la mujer en aquel tiempo? ¿No se les hace un poco injusto, hermanas? Dice más, versículo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Es otra expresión de intimidad, de entraron a ella. O sea, la expresión entrar a ella significa agarrarla a fuerza, violarla. Exactamente, en otras versiones aparecen la violaron o la abusaron, ¿no? Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer. ¿Era la mañana de qué día para qué día? Del viernes en la noche para el sábado en la mañana. Y dice: y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, versículo 27.
y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. O sea, aparte de que la agarró a fuerza, la tiró para que los hombres hicieran lo que quisieran de ella, todavía en la mañana ve a la mujer ahí desmayada y toda pues dañada, ¿no? Le dice: levántate. O sea, qué indiferencia terrible y horrorosa. Dice el versículo 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Quién es el villano de la historia aquí? La gente de la ciudad, ¿Ah? los hombres de la ciudad. Eran los hombres de la ciudad. Ahora vamos a comprender un poco. Y el viejo que estaba en la casa también, que parece que quería evitar algo, pero al final no pudo evitar nada. Miren, en primer lugar, la intención del Señor de la casa era brindarles hospitalidad. Era una costumbre antigua muy observada por ellos, que cuando había un huésped en la casa de la persona había que brindarle máxima seguridad. Y si necesario hasta le daría una de sus hijas por la vida de la persona. El Señor ya conocía a esos hombres malos. Por eso sabía que estarían entregando a su hija para ser muerta, y a la concubina también. ¿Está correcto ese principio? No está correcto. ¿Por qué? No podemos sacrificar la vida de ninguna persona para dar seguridad a otra, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa, el versículo 1 dice claramente lo que estaba pasando. Cuando no había rey en Israel, cada uno hacía como le parecía. Cuando no hay rey, no hay autoridad civil para mantener a la gente, a los delincuentes bajo control y sujeción, la gente hace, ¿cómo se dice?, justicia con sus propias manos, ¿no? Y hace toda clase de injusticia. Exactamente. Entonces, tómese en consideración esas dos cosas. Otro factor, el que lleva al Señor a ofrecer la concubina y a su hija virgen, es que en aquella época la mujer era tenida como un objeto sin valor. Como siempre, las mujeres siempre han abundado. Parte de la cultura hebrea, cultura oriental, es que la mujer no tiene ni voz ni voto. Es que la mujer no puede participar. Es que la mujer no tiene derechos. Sino que los derechos están bajo el señorío de su dueño, de su hombre, de su marido, de su padre, ¿no? O sea, la mujer desde que nacía, ya se les decía que eran las causantes de la maldición por lo de Eva. Entonces se tenía ese trato hacia la mujer. ¿Es correcto ese trato de parte de Dios? Ese es un estigma. Sí. ¿Es correcto ese trato según dice la Biblia? No lo es. Dice aquí en el libro Patriarcas y Profetas, al citar Génesis capítulo 3, versículo 16, que dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, dice en la página 37, Patriarcas y Profetas, página 37, dice:
a Eva se le habló de la tristeza de los dolores que sufriría. Y el Señor dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ahora escuche lo que dice la sierva del Señor, o el Espíritu Santo a través de ella. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. ¿Es correcto o no? Claro, en la creación Dios había hecho a Eva igual que a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia. Y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno al otro. Uno tenía que someterse al otro de una forma mutua. La mujer tenía cosas que someterse, el hombre también. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en la tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era la consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Note entonces que lo que está pasando en Jueces 19 no está de acuerdo con lo que Dios estableció, aún después del pecado. Porque la mujer no tenía que ser objeto sin conciencia del marido o del padre. Entonces, es otro punto que aclara el machismo, ¿no? Que había en la época, que predominaba, era muy extremo. Ahora viene otro problema. Este incidente pasa muchos años después de Génesis. Exactamente. Cientos de años. Miles. Porque cuando Abraham se encuentra con Dios y le dice que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Ajá. todavía de ahí pasaron 430 años todo el cautiverio de Israel, Sí. más los años que se llevan hasta ese punto. Así es. Todavía por medio de tal vez unos 500 años y se vuelve a repetir la misma situación. Así es. El problema es que era en el pueblo supuestamente de Dios. Exactamente. Ahora, el otro problema que aparece aquí es que el hombre dice que fue por su mujer porque su mujer le había sido infiel. ¿Qué significa la palabra infiel que aparece aquí? Escuche, ahora les voy a leer de lo que es el original en hebreo, en Jueces 19, versículo 1. Y les voy a leer la palabra que significa ser infiel en hebreo. ¿Qué significa eso? Aquí está. El versículo 2. Cuando dice que la mujer fue infiel a él, la palabra que aparece aquí es piligesh. Esa es la concubina. Pero ser infiel es la palabra aif. Y aif habla de infidelidad no en el sentido de adulterio, porque algunas Biblias lo traducen que la mujer adulteró contra él. Y eso no es lo que significa. La palabra ser infiel es de un desentendimiento que tuvieron y ella se fue de la casa. Pero no indica que ella
cometió adulterio o se fue con otro hombre. Tuvieron un desentendimiento y por la dureza del corazón de ellos, el hombre tenía derecho a dar carta de divorcio a la mujer. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Por la dureza del corazón. Y eso se tomaba como infidelidad, que la mujer se fuera de la casa. Y ya era digna de de divorciarse. Es interesante saber eso, pastor, porque yo estaba ya creyendo en infidelidad como Ajá. Por eso le digo. O sea, el hecho de que el sentido original dice que la infidelidad, o sea, no es solamente adulterio, lo hace más estricto aún a la vista de Dios lo que hizo la mujer. Porque ¿a poco entonces con un desentendimiento ya se puede ir de la casa? No, delante de Dios es como un acto de infidelidad también, aunque no es un adulterio, ¿no? es infidelidad a la relación. Exactamente, infidelidad mutua. Entonces, ahora quiero que ustedes se pongan en lugar de esas dos personas en una relación. ¿Alguna mujer le gustaría, viviría feliz sabiendo que siempre va a ser la segunda? ¿Cómo se siente una mujer sabiendo que siempre va a ser la segunda? ¿Se siente bien? ¿Cómo es su estima propia? Y todavía dice que era una mujer joven, bonita, hermosa, con toda una vida por delante, pero como fue vendida como concubina, no tenía cómo elegir. Entonces en ese caso, dice que ella fue infiel a él, pero el primero que fue infiel fue él, ¿sí o no? Hablando ahora al contexto de la relación. Claro que el primero que fue infiel fue él, fue infiel a Dios. ¿Sí? Y así entonces él fue a hablar con ella amorosamente para que ella regresara. Entonces no era solo una empleadita más. ¿Qué era? ¿No dice que ella se fue de la casa? Ella se fue. Hacía 4 meses que se había ido de la casa. Porque desde el primer instante que la mujer decide irse de la casa, vaya a decir, si ella se va de la casa, ¿qué le queda al hombre hacer? Ir a buscarla. Sí, pero la cosa es que ella era la segunda, ella era la concubina, él tenía esposa. Entonces no debió haberla ido a buscar. De acuerdo a la ley de Dios, ¿no? Pero él fue a hablar con ella amorosamente, no era solo una sirvienta más. Él estaba enamorado de ella. Pero ahora entonces, no es que estaba enamorado, sino que tenía intereses amorosos con ella. Y ahora, él fue a hablar con ella. Pero ahí se nota el carácter indiferente de ese hombre, ese levita. ¿Por qué? Él va y habla con ella y después regresa, pero saliendo de la casa del padre de la mujer, él trata a la mujer con mucha indiferencia. Porque llegando, imagínense, si nos rodea aquí una bola de maleantes y dicen, tráigame aquí su mujer y la voy a violar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hombres? Pues aunque no sepamos luchar, vamos a salir aún para dar pechugazos o qué sé yo, ¿no? O sea, de veras, yo voy a luchar por mi mujer para defenderla, que nadie le vaya a hacer nada. Pero imagínense, ese hombre era tan indiferente que él mismo la agarró y la echó para que los hombres hicieran lo que quisieran de ella. ¿No fue el dueño de la casa el que hizo eso? El varón, aquí dice, mire. No, mire, aquí dice el versículo 23 al 25. Dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos. El dueño aquí aparece como el viejo, recuerden. No, hermanos míos, os ruego que no cometáis tal mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, del hombre. ¿Sí? Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír a él, por lo que tomando
aquel hombre a su concubina la sacó. ¿La concubina era de quién? Del levita. Del hombre levita. Que el viejo sacó a su hija y él sacó a su hija. Exactamente. Entonces él fue el que sacó su concubina y la echó. La indiferencia manifestada hacia esta joven. Es indignante, es repugnante esta acción. La primera persona que me pidió que le explicara ese pasaje fue mi esposa. Esta semana, cuando regresé de viaje, me dijo, Leo, pero, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios permite eso? Y luego era un hombre levita. ¿Y sabe cuál es lo más sorprendente, hermanos? Que no hay ningún, y no he encontrado ningún comentario de Elena de White que explique algo sobre ese capítulo. No lo he encontrado ni en inglés ni en español. ¿Por qué será? Porque ese capítulo tiene muchas cosas que decirnos. Y quizás un tema nunca abarcaría todo lo que tiene que decirnos, pero aquí solo hay una palabra: indiferencia. Indiferencia hacia la ley de Dios, indiferencia hacia nuestro prójimo, indiferencia hacia la moralidad y a los derechos ajenos. En otras palabras, yo me amo yo. Así. Exactamente. O sea, su amor de él estaba por encima de todo lo demás. Así es. Su amor propio. Y era un levita. Y mi esposa me repitió eso varias veces diciendo, pero era un levita, era un siervo de Dios, era uno que estaba ahí sirviendo a Dios. Y lo que hace él todavía es más indignante aún. Porque aquí la Biblia da a entender que en la mañana llegó la mujer y se cayó, no dice que se murió ahí. Se cayó y desmayó ahí, o sea, una noche entera. Me imagino que la golpearon, que la maltrataron, que le gastaron todas sus energías. Imagínese una mujer, cuando alguien le va a violar, suelta uñas hasta de donde usted no se imagina. La dejaron. ¿No? O sea, y tiene una fuerza, la mujer saca una fuerza que es casi indomable. Entre varios hombres tuvieron que agarrarla para detenerla, para que la violaran, ¿no? Entonces ella estaba exhausta. Y llegó a la casa en la mañana, a la puerta, y con la mano en el umbral se cayó en el piso. Y al salir el levita, en lugar de decir, pobrecita, no, o sea, qué mal le hicieron, en lugar de remorder su conciencia, decir, ¿por qué? No, lo primero que dijo a ella fue, levántate. Pero ¿cómo va a levantarse si está toda golpeada y desgastada? ¿No? Y como vio que ella no se levantara, la agarró y la echó sobre el asno. Una carga más. Una carga más, un objeto más. Pastor, se ve bastante la indiferencia del retrato, porque si hubiera puesto a pensar en que eso no iba a pasar a él, finalmente. Se hubiera puesto en los zapatos de ella, obviamente no hubiera puesto las cosas así. ¿Cómo explicar, cómo entender eso en la Biblia? Porque lo que se entiende es el contexto de la época, es cierto. Pero lo que mi esposa preguntaba era, ¿pero por qué Dios no actuó ahí? ¿Por qué Dios permitió? Y todavía el hombre fue, ¿y qué hizo con la mujer? La desperdició. La mató, la partió en pedazos. Imagínense, degollar a una persona, cortarle sus brazos, cortarle en 12 pedazos, donde están sus huesos, ¿no? Y mandarla, un pedazo a cada una de las 12 tribus de Israel. Eso es algo terrible. ¿Cómo puede un hombre que sirve a Dios hacer tal barbaridad? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. No es que yo quiera hacer una amarillista ni cosas por el estilo, pero eso nos hace pensar de muchos sacerdotes que los han agarrado por violar niños.
Y es casi igual la misma situación. Deben de ser protectores, son los primeros que... Si usted dice sacerdotes y que de los pastores. ¿Sabe que hace, en la semana que el pastor Rosenberg estaba dando la campaña allá en Días del Campo, 2 días antes de comenzar la campaña, salió en las noticias, pastor evangélico viola y mata una niña de 14 años. La muchacha era su novia, el pastor tenía 30 años de edad, era casado, pero como la muchacha se fue con otro muchacho, le causó celos a él. ¿Y qué hizo él? Ese también era un levita, entonces. La mató. Dice también era un levita. Dice la sierva del Señor, Camino a Cristo, página 110. Cuando nos acercamos a las Escrituras, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. Y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Pero nuevamente uno dice, sí, yo me postro y me someto a lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué de ese pasaje? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo es que lo voy a leer con mi hijo, con mi hija en su casa y decir, y mi hijo pregunta, ¿qué es un levita? Yo le voy a decir, es una persona que sirve a Dios, mi hijo. Ah, sí, así hacen ustedes que sirven a Dios. Sí, hermano. Ahorita que está hablando de levita, también me vino a la mente el pasaje de la Biblia donde narra del buen samaritano. Ajá. Y también el levita pasó. La indiferencia del levita. Sí. ¿Qué página es? Camino a Cristo, página 110. Dice más. Ese es el capítulo 12. ¿Qué debe hacerse con la duda? Dice, hay muchas cosas aparentemente difíciles u obscuras que Dios hará claras y sencillas para el que con esa humildad procure entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha. Hasta en numerosos casos produce un daño patente. Por eso yo como pastor vi la necesidad de compartir con ustedes ese pasaje. Porque hay muchas personas que no comprenden, y no porque sean ignorantes, sino que no tienen acceso a las herramientas que los pastores tenemos, y se les hace complicado, a veces confuso entender esa parte de la Escritura. Dice más la sierva del Señor, cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto con dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. O sea, la gente se vuelve más incrédula en Dios al leer la Biblia. ¿Y por qué nosotros al leerla no nos volvemos así? Porque tenemos a un maestro. Tenemos un guía que nos habla a la conciencia y nos dice que es correcto. Y nos dice qué principio podemos aprender. Y ese maestro es el Espíritu Santo. Amén. Ese caso sí es un caso de una tremenda barbaridad. Donde Dios, yo diría aquí que Dios toma una maldición y la transforma en una bendición. En mi país dice que Dios escribe correctamente por líneas chuecas, ¿no? O sea, Dios usa de una situación para exaltar su santa ley. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes pueden leer en sus casas el capítulo 20. Lo que pasó,
¿Qué fue? Aquí dice, versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. ¡Wow! 400,000 hombres se reunieron. Dijeron, eso, algo grave está pasando. Es lo mismo que ahora en Guerrero, ¿no? Aparece gente descuartizada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay algo grave sucediendo. Y usan eso para dar mensajes. Y la gente se pone, pues, atención y dice, algo mal está por pasar. Lo mismo pasó con ellos. Se juntaron 400,000 guerreros de las 12 tribus. Y dice más. Versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron a los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Ahora recuerden que los hombres que hicieron esa maldad, ¿de dónde eran? De Benjamín. Y los del pueblo de Benjamín no sabían qué había sucedido. Dios ya estaba preparando el camino para que Benjamín fuera desechado, fuera castigado, mejor diciendo. Y preguntaron, ¿cómo fue esa maldad? Y entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y eso era cierto, ¿no? O sea, que después de una violación y los golpes y todo, ¿quién sobrevive? Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. ¿Es correcto eso? No. Murió, ella llegó casi muerta. O sea, prácticamente muerta. Pero él aprovechó y acabó de matarla, ¿no? Pero obviamente después de una... Y ¿sabe que era más o menos de esos hombres? No dice cuántos, pero eran más de 100. Eran más de 100. Para rodear una casa, o sea, rodear literalmente, circundar una casa, tienen que ser muchos hombres. No solamente eso, había mucha gente también que sabía cómo se comportaba y no decía nada. ¿No? Exactamente. O sea, tenía que ser un grupo grande. Y dice el versículo 6, entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta? ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Note que Dios usó esa situación para que incitar los ánimos del pueblo que hicieran justicia, ya que no había rey que hiciera justicia ahí.
ya que ellos no obedecían a los profetas. Entonces Dios tuvo que hablar de otra forma. ¿Sabe que en el tiempo del fin no será diferente? Cuando el Espíritu Santo se retire, así como se retiró del pueblo de Israel, nosotros vamos a ver las cosas más terribles y abominables entre el mismo pueblo de Dios. Dice la sierva de Dios que habrán hombres con apariencia de demonio, dice. Hombres con apariencia de demonios y demonios con apariencia de hombres. Es algo muy fuerte lo que espera el pueblo de Dios. Y de aquí podemos ver por qué el pueblo llegó a esa condición, por haberse apartado de Dios. Y dice más. Ustedes van a leer, les voy a dejar que lean en casa, pero la historia termina así. ¿Qué hicieron los de Benjamín al ver que la ciudad de Gabaa estaba sitiada? ¿Qué hicieron ellos? ¿Quisieron entregar a los hombres? No. No quisieron entregar. Sino que ellos se armaron y juntaron como, aquí dice cuántos hombres, no llegaban ni siquiera a 30,000, 26,000 hombres. Y dijeron, no, nosotros vamos a luchar, vamos a defender nuestros derechos. ¿Qué derechos? ¿De violar la gente? Y trataron de hacer guerra, y ustedes saben qué les pasó. Fueron destruidos muchísimos, miles de hombres fueron muertos. Y finalmente se punió a los hombres malos. Porque ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando se hace algo malo y el gobierno los quiere proteger. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene cola que se les pise de parte de esos hombres malos. Quizás esos hombres malos fueran hasta hijos de los líderes de la ciudad, de los jefes, ¿sí? Por eso los querían proteger. Pero Dios es un... Exactamente. Entonces por eso hubo esa guerra y Dios usó eso para probar el carácter de los de Benjamín. La conclusión de esa historia, mis hermanos, es que nosotros, número uno, no podemos dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Aunque mencione eventos tan oscuros como este, es para nuestro propio bien. Porque aquí también dice qué pasó con los hijos del pueblo de Israel. Dice que ellos se humillaron delante de Dios y fueron a consultar a Jehová. Cuando pasa una desgracia en el pueblo de Dios, quizás de parte de un hombre que sea considerado en un cargo tan elevado como un levita, un pastor, un sacerdote, no es correcto que nos desanimemos, sino más bien que nos humillemos y vayamos delante de Dios para pedirle perdón y buscar su dirección. Porque esa guerra que sucedió aquí no era una guerra por celos, era una guerra por la espiritualidad, por la reforma de una nación que estaba yendo a pique por haber rechazado a Dios. Y Dios va a hacer lo mismo con la iglesia. Tenemos una guerra en nuestros días por librar. Y los que saldrán airosos de esta guerra, es decir, victoriosos, serán únicamente aquellos que van a actuar no en forma carnal, sino en forma espiritual. Así será probado nuestro carácter. ¿Por qué no estuvo Dios en ese momento para salvar a esta mujer? ¿Por qué los abandonó y todo? Como vemos una injusticia de parte de él, pero vemos su gran amor y su misericordia, que a veces, si lo vemos de esta manera, el Señor tiene que sacrificar algo, ¿sí? Para que pueda cortar ese cáncer, pues, definitivamente, ¿verdad? Sí.
Porque de otra manera, ¿cómo hubiera, si no hubiera acontecido eso, cómo hubiera... La ciudad, el pueblo todo no se hubiera despertado. Claro. Sí, Hay hermano. un dicho que dice, cuando suceden tragedias, hay dos partes. Se saca lo mejor de lo bueno y aparece lo peor de lo malo. Así es. En esta tragedia que hubo aquí en el lado de, por este lado del Atlántico, Ajá. las últimas tormentas, Sí. llegaron a descubrir que los saqueadores, los que estaban saqueando, eran autoridades del pueblo. Ujú. Esta es la noticia, no lo estoy inventando. Ajá. Esta es una noticia que eran autoridades. ¿Cómo es posible que autoridades vayan a cometer ese acto de saquear? Ajá. Ya, está bien que los criminales, que son criminales, lo hagan, pero que autoridades que se supone que deben proteger, o sea, por eso digo, en las tragedias aparece la verdadera gente buena y aparecen los malos con todo su carácter. Así es. Yo creo que esta es una situación muy mala. La vida en las ciudades muy pronto se va a volver lo peor, lo más insoportable. Imagínense, hermanos, cada vez que hay una tragedia, hay saqueos, como dice el hermano. Y no solo saqueos, se meten en las viviendas para sacar los suplimientos de ahí, se meten a los supermercados, las farmacias, para llevarse lo que puedan para ese tiempo que están pasando. Imagínense cómo será en el tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hay hombre en la tierra. Los hombres dominados por los demonios van a hacer de todo, pero Dios tiene una promesa ahí para su pueblo. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu alrededor, a ti no llegará. El Señor nos va a cubrir, pero para eso necesitamos ahora estar preparándonos. ¿Qué iba a decir, hermano? Nomás, mira, en el año 91 que sucedió aquí en Estados Unidos, hubieron los famosos saqueos. Toda la ciudad de Los Ángeles sufrió eso. Uh-huh. Y es una cosa curiosa, ese fue un saqueo controlado. Planeado, programado. Planeado para que la policía dejara realmente. Pero después cayeron mucho, porque las camaritas estaban por todos lados, las cámaras. Ajá. Cayeron mucho por eso. Y eso es lo que sucede cuando hay estas situaciones. Sí. Por lo tanto, hermanos, algo es cierto y la Biblia dice que Dios traerá a juicio toda obra. Todo ser humano comparecerá ante el tribunal de Dios. Y ahí en ese día del juicio le tocará a la concubina y al levita juntos ser juzgados. Yo no quiero dictar sentencias sobre ninguno de ellos, porque no está en mí el hacer. Se nota que el acto fue horrendo de lo que hizo él. Pero también Dios va a revelar ahí las cosas que nosotros no hemos visto. Otra cosa que nos enseña en la vida práctica es eso también. Cuando usted ve una persona que está caída, que hizo algo mal, aunque sea un hermano, un pastor o quien quieras que sea, en lugar de tirarle más al piso, como dice, ¿no? Al árbol caído todos se quieren sacar leña, ¿verdad? Ya que está caído. En lugar de hacer eso, humillémonos delante de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a demostrar por esas personas el amor y la misericordia que Dios demuestra por nosotros mismos en nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Hay mucha gente que está a favor de la pena de muerte contra los homicidas, contra los violadores. Pero ¿por qué no están a favor de la pena de muerte a los transgresores de sábado? Porque no conviene. La justicia del mundo es muy cruel, es muy rígida y es muy injusta, valga la redundancia. ¿Por qué? Ellos se basan en algunas cosas que para ellos son graves, pero las otras las pasan por alto. Por eso nosotros tenemos un juez superior. Somos miembros de un tribunal superior y nuestro juez es nuestro mejor amigo, Cristo Jesús.
Y lo que tenemos que hacer y obrar, nuestra forma de ser es confiando siempre en Él y en su justicia. Yo quiero pedir que oren en el día de hoy, ahora que vamos a terminar, especialmente por esas personas que el mundo los tiene como delincuentes, asesinos, peligros para la sociedad. Porque así muchos eran en la Biblia y Dios los restauró e hizo de ellos una nueva criatura. Y si Dios hizo eso por nosotros, ¿por qué no puede hacer por ellos también? Yo siempre digo, un delincuente no nace delincuente. Un delincuente se hace delincuente. ¿Sabe dónde es el primer lugar donde se forja un delincuente? ¿Dónde? En el hogar. ¿Sabe dónde es el primer lugar donde se forja un abusador sexual? En el hogar. ¿Dónde se forja un enfermo mental? En el hogar. Así que es tan fácil juzgar a los hijos o a los delincuentes sin olvidarse que ellos tuvieron un lugar de donde vinieron. Y es cierto, Dios los va a condenar por sus acciones, pero también los padres tendrán que responder por la influencia que tuvieron sobre los hijos en sus primeros años. Oremos, pidamos a Dios porque no podemos tener esa actitud de atacar a los que vemos sus males visibles, porque no sabemos, el mundo da vueltas y quizás el día de mañana nos toque lidiar así con un hermano o con un hijo nuestro. Entonces es bueno que nos humillemos delante de Dios, que pidamos a Él que nos dé la sabiduría correcta para conducirnos con nuestros semejantes y si nos da hijos, que sepamos también conducirnos con ellos de forma que salgan de nuestros hogares hijos de Dios. Perdón, pastor, que le interrumpa, pero tengo algo. ¿Sí? Hay una corriente donde hoy en día se hacen propagandas muy agresivas. Amarillistas. Esas no son amarillistas, son una propaganda, son reales, te voy a decir por qué. Aparecen una cantidad de gente que usan medias verdades junto con medias mentiras. Ajá. Y otros que usan las mentiras y les ponen las medias verdades. Ninguna de esas dos cosas son verdades. La corrupción de la verdad por un lado y la contaminación, o mejor dicho, la forma como una mentira, no queremos que se vea como mentira, que se vea un poco mejor. Eso es lo que diría, eso es lo que está ocurriendo. Y esto porque hace un rato estaba leyendo en la internet de un imbécil, no lo puedo decir de otra manera porque es un imbécil. Dice que se gastan 268 mil millones de dólares en el problema de las ilegales en los Estados Unidos. El programa cuesta 280 mil dólares. El programa completo. Y esto es más ni menos que yo compro un saco de manzanas, de 500 manzanas, y solamente 5 me van a salir malas. ¿Cuánto es el porcentaje de 5 manzanas malas en comparación a 500 manzanas? Pero están haciendo ver como que esas 5 manzanas son todas las manzanas. Por eso digo, no se puede decir, no se puede disfrazar la mentira de cosa cierta, pero tampoco se pueden usar medias verdades. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. No sé en qué momento vamos a ser atacados de esa manera. Sí. Vamos a ser atacados. Claro que sí. Entonces pidamos al Señor que nos ayude. Pongámonos de pie y vamos a entonar el himno para despedir el día santo del Señor. Aunque ya hemos orado despidiendo el sábado, vamos a entonar el himno 472. Cantemos.
Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Vamos a repetir los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen de escultura, de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No orarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mas hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni el extranjero que habite en tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mas en el séptimo día reposó de todo lo que había hecho. Y lo bendijo y santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no robarás. Noveno: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento: no codiciarás
la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada que lo pertenezca, ¿no? Que sea buey, asno o nada que pertenezca a tu prójimo. Dios nos ha dado un privilegio tremendo, así como nos ha dado una memoria para aprendernos y memorizarnos su ley. También nos ha dado un corazón y nos ha dado el Espíritu Santo que quiere escribir esta ley en nuestro corazón. Y mi deseo para cada uno de ustedes en esta semana es para que el Señor pueda escribir cada día esas leyes en el corazón de cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, para que no pequemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a orar. Oh Jehová, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque tú nos has hablado al corazón el día de hoy. Ahora, Señor, por medio de tu Santo Espíritu podemos comprender, Padre querido, que lo que pasó en Jueces capítulo 19 fue parte de tu propósito. Aunque tú no estás de acuerdo con la muerte del inocente, ni que el ser humano peque y haga justicia con sus propias manos, nos enseña, Señor, a qué nivel tan bajo cae la humanidad cuando desecha a ti, Señor. No queremos caer en el mismo error. Queremos aceptarte, Señor, cada día en nuestra vida como nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios. Escribe tus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nunca más, Señor, volvamos a pecar contra ti. Bendice a mis hermanos, a sus hijos, y ayúdanos, Señor, a ser esa influencia salvadora y santificadora durante esta semana, para que los demás puedan darse cuenta que somos hijos verdaderos tuyos. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén.